Eh, el último viernes que estuvimos conectados, vimos el método de cálculo. Lo vimos en dos ejercicios que están en el reglamento, que eran, digamos, grafismos que no eran muy reales, porque en uno era un calefón y un calefactor, en el otro eran tres calefones, un calefactor y una cocina. Era una instalación o una forma de instalación no muy real, pero que el objetivo, lo que buscaba era solamente explicar cómo es el método predimensionado. Hoy lo que vamos a intentar ver es algo más cercano a la realidad a través de la planta de una vivienda. Acá tenemos una planta que tiene una cocina, un estar comedor, un baño, dos dormitorios y un toilet. Entonces vamos a ver cómo son los pasos para poder dimensionar la instalación. Los pasos básicamente serían estos. Ahora lo vamos a ir viendo en detalle, pero no sé si recuerdan que habíamos visto lo que es el cálculo de potencia. El cálculo de potencia, para los que no estuvieron en el último módulo, es un cálculo previo que debo realizar para poder determinar únicamente lo que son los calentadores de ambiente, o sea, los calefactores, qué artefacto, con qué capacidad calorífica voy a trabajar en ese ambiente. Y eso va a tener que ver con el volumen de aire que tengo que calefaccionar. ¿Sí? Entonces, no para las cocinas, artefacto, y para los artefactos de calentadores de agua, ya sea instantáneo o de acumulación, sino para los calentadores de ambiente, que son los calefactores. En esos casos, yo no puedo poner cualquier calefactor, ¿no? En nuestro comedor o un dormitorio no puedo poner cualquier calefactor. Tengo que hacer un cálculo previo que se denomina cálculo de potencia, en donde determino qué capacidad calorífica va a tener aproximadamente ese artefacto en ese ambiente. Ahora vamos a repasarlo en detalle. El segundo paso que tengo que llevar adelante es el cálculo del consumo. Recuerda que hemos visto que lo que es la chapa de marcado, que es como la identificación del artefacto, allí lo que yo tengo como dato que me provee el fabricante es la capacidad calorífica de ese artefacto. Cuánto calor me va a brindar para calefaccionar, para cocinar o para calentar agua. Pero yo lo que necesito para poder dimensionar y entrar en tabla es el consumo. ¿Cuánto gas consume ese artefacto? Entonces, de acuerdo al tipo de gas que voy a utilizar, va a ser la forma en la que voy a determinar cuánto consume ese artefacto. ¿Sí? Recuerdan que no es lo mismo utilizar gas natural por redes, que tiene una capacidad calorífica de 9.300 kilocalorías por metro cúbico, que utilizar gas envasado, que tiene mucha mayor potencia porque es un derivado del petróleo, y tiene 22.500 kilocalorías, tiene más del doble. ¿Sí? Entonces, en ese caso, mi consumo va a variar, va a tener que ver con el tipo de gas que voy a utilizar. El tercer paso va a ser la ubicación de los artefactos y en todo caso el servicio. Si es una obra nueva en la que ustedes pueden pedir que el servicio, o sea, la dobla, recuerda que habíamos visto que la dobla es ese artefacto, esa conexión que sale del caño mayor que va por debajo de la vereda y que acomete dentro de la cabina donde va a estar el regulador y el medidor y tiene una llave de corte. Bueno, esa conexión del servicio, si es una obra nueva en lo que no tiene servicio la parcela, yo quizás pueda pedir que esté en un lugar determinado. Entonces, si me puedo tomar esa licencia porque no tiene servicio en la parcela, voy a poder ubicarlo de acuerdo a la conveniencia y que tenga que ver con el diseño que yo hice de la instalación. Recuerden siempre que
habíamos dicho que la instalación debo buscar yo que sea lo más directa posible con la menor cantidad de piezas. ¿Sí? Recuerdan que cuando hacíamos la segunda parte del cálculo, lo que sucedía era que cuanto más piezas tenía, mayor caída de presión me generaba en la cañería, y eso implicaba quizás que tenga que poner en algún tramo un diámetro mayor al que había predimensionado en la primera parte del cálculo. Entonces, la consigna en general es tratar que la cañería sea lo más directa posible y con la menor cantidad de piezas, dentro de las posibilidades, ¿no? Obviamente que yo, qué derivación tengo que usar, codos tengo que usar, pero tratar de minimizar el uso de las piezas para que el recorrido sea lo más directo posible y lo más más funcional. Bueno, una vez que tengo el recorrido de cañería, como vimos el otro día, ahora lo vamos a repasar, determinamos los puntos de derivación, que los designamos con una letra, los artefactos que los designábamos con un número, determinábamos todo en el cuadro los tramos que teníamos y hacíamos todo el dimensionado para llegar a obtener un diámetro definitivo en cada uno de los tramos. Ese sería el quinto punto. Y el sexto punto sería ya, una vez que tengo los diámetros definitivos de cada tramo, poder llevar adelante el cómputo de los materiales y el presupuesto correspondiente. ¿Sí? Esto se lo quería mostrar en la primera imagen o en la segunda, como para más o menos tener en claro cómo es el procedimiento, cómo es el proceso. ¿Sí? Arranco por el cálculo de potencia, el cálculo de consumo, ubico de acuerdo a mi diseño y a la necesidad de mi cliente, ¿no? Los artefactos dentro de la vivienda. Llevo adelante el diseño de lo que es el recorrido, obviamente va a tener que pasar por todos estos artefactos. Lo dimensiono y calculo la cantidad de materiales y en consecuencia voy a obtener un presupuesto final que tiene que ver con ese cómputo. Bueno, acá yo le puse, como para poder tener mayor claridad, las dimensiones de los ambientes. Yo tengo una parcela, supongamos que es una parcela de 20 por 10, tengo un estar comedor de 7 por 3, los dormitorios, los dos, miden 3 por 3, la cocina mide 3 por 2, el baño 2 por 2, el toilet 2 por 1, y tengo un retiro de frente de 3 metros. ¿Sí? Esta sería la vivienda. Dormitorio 3 por 3, toilet 2 por 1, baño 2 por 2, estar comedor 7 por 3, cocina 3 por 2, y tengo un retiro desde el dormitorio de 3 metros. La parcela es 10 por 20. Acá está cortada, pero tiene 20 metros de profundidad. Bien, entonces, habíamos visto que el primer punto que yo tengo que determinar es el cálculo de potencia. Yo tengo un estar comedor de 7 por 5, vamos a suponer, redondeando, que la altura del ambiente sea de 3 metros. Entonces, mi estar comedor mide 7 de largo por 5 de ancho, 3 metros de altura, y multiplicamos, recuerdan que habíamos visto que multiplicaba por 50 kilocalorías por metro cúbico por hora, que es un valor fijo que tiene que ver con la zona del país, de acuerdo a las temperaturas. En este caso, en Mar del Plata, corresponde este valor, el de 50 kilocalorías por metro cúbico por hora. Quiere decir que yo necesito 50 kilocalorías por hora para calefaccionar un metro cúbico de aire en esta zona del país. Esto me da 5.250 kilocalorías por hora. Ese valor me va a permitir elegir un artefacto que en el mercado tenga una capacidad calorífica similar. Hago lo mismo con el dormitorio. 3 por 3 por 3 de altura por 50, me da 1.350. Lo mismo el otro dormitorio, que tiene las mismas dimensiones. Y adoptamos un calentador de ambiente para el estar comedor de 6.000, que es lo que más se aproxima.
y un calentador de ambiente de 2.500 para cada dormitorio. ¿Sí? Quizás se encuentren algunos de 2.000, pero si yo justifico que la marca con la que yo trabajo y en la que confío, el artefacto de menor capacidad calorífica que fabrica o que lanza al mercado es 2.500, no voy a tener inconveniente. Bueno, el termotanque 6.500 es un valor promedio, y cocina, bueno, acá pusimos 8.550, pero aproximadamente una cocina ronda las 10.000 kilocalorías, ¿sí? Pero bueno, eso ya tiene que ver con la elección de nuestro cliente. Él va a comprar un termotanque, o un calefón, o una caldera este, dual, si es que deciden junto con ustedes como arquitectos tener alguna parte de la calefacción en sistema de radiadores, y que esa caldera a su vez, al ser dual, nos sirva como calentador del agua sanitaria. Bien, ya tenemos la capacidad calorífica de los artefactos, ubicamos los artefactos de acuerdo, supongamos que en esta planta decimos, bueno, en esta mocheta ubicamos el calefactor, en esta otra mocheta ubicamos el otro calefactor del dormitorio, entre ventanas, en la mocheta central, ubicamos la del estar comedor, y la cocina en el lugar que esté previsto de acuerdo al diseño que ustedes llevaron adelante, y en este caso el termotanque lo ubicamos en el patio. Ahora vamos a explicar un detalle al respecto. Obviamente yo los artefactos, después el módulo que viene vamos a ver artefactos, y el otro vamos a ver lo que son las salidas de gases de ventilación. Pero como ustedes sabrán, esto al tener un sombrero de ventilación, que es el que me permite tomar aire del exterior y evacuar los gases producto de la combustión, tengo que hacerlo a mi terreno. Yo, por ejemplo, no podría poner este artefacto sobre la medianera y que el sombrero de ventilación dé al vecino, aunque sea un terreno baldío, o que sea una vivienda que en esa parte no está construida, ¿sí? No puedo hacerlo. Todo lo que son las ventilaciones, yo tengo que sacarlas en los muros que dan a mi espacio aéreo, o a mis patios internos, o a mi frente en este caso, ¿sí? Por eso yo no puedo usar las medianeras para colocar un artefacto que tenga una salida de ventilación. Si en algún caso yo, por alguna circunstancia específica, que no es en el dormitorio, vamos a ver por qué no, pero quisiera poner algún artefacto que no tenga salida, sea lo que se llaman los mini convex, que son lo que antiguamente se conocían como pantallas, que no tienen salida al exterior ni para tomar aire ni para evacuar los gases de combustión. Bueno, en ese caso sí puedo colocarlo sobre una pared medianera, porque no tengo una salida, no tengo que perforar la pared y sacar un sombrero hacia el exterior. Pero si el caso fuera de un tiro balanceado, tiene que estar colocado en muros que den a mi parcela. El termotanque, como les decía, bueno, acá se decidió por diseño ubicarlo en un patio interno que tiene un lavadero. Cuando yo lo coloco de esta manera, lo que tengo que hacer es un gabinete. El gabinete tiene que ser de mampostería. Obviamente tendrá un techito que será una losa o un techito de chapa. Esto verde es la ventilación. Todo lo que es verde es ventilación. Hay dos colores que son convencionales en el plano de gas que ustedes van a tener que utilizar sí o sí. El verde, que son las ventilaciones, y el rojo, que son las cañerías. Bien. Les decía, todo lo que es verde es ventilación, todo lo que es rojo es cañería. En este caso, al ubicarlo al exterior, va a tener que llevar un gabinete de mampostería. La ventilación saldrá a través del techo que yo haya resuelto, que puede ser una loseta o puede ser un techo de chapa. Y la llave de paso, creo que lo vimos en el otro módulo,
indefectiblemente tiene que ir del lado exterior, porque esto seguramente va a llevar un candado o un cerrojo, y yo en caso de urgencia tengo que tener un acceso inmediato a la llave de corte, así que tiene que ir sobre la mampostería del lado exterior del gabinete. Una vez que ubico los artefactos, después diseño lo que es el recorrido de cañería. En este caso, bueno, acá creo que no se alcanza a ver, acá iría ubicada la planta de regulación, que es la cabina o el gabinete, donde está la llave de corte, el regulador y el medidor, y ahí tenemos la salida de lo que es la cañería interna. Tengo una derivación, alimenta un calefactor, alimenta la cocina, va hasta la medianera, va por medianera, siempre dentro de nuestros 15, alimenta el termotanque, T derivación, alimenta el calefactor, T derivación y alimenta el otro calefactor. ¿Sí? Ese en este caso es un posible diseño. Recuerden que van a encontrar un montón de variables. Yo podría ir recorriendo por la otra medianera y alimentar este y hacer dos ramas. Podría ser otra posibilidad. Van a encontrar un montón de posibilidades. Cada uno elegirá la que le parezca mejor en el sentido de lo que hablábamos recién, que tiene que ver con lo más directo posible y la menor cantidad de piezas. Lo mismo cuando yo trabajo en corte, ¿no? Acá una axonométrica sencilla me muestra cuando voy por tierra, cuando subo y voy por muro. Esto es lo mismo, ¿no? Yo la instalación, como cualquier parte del diseño, ustedes lo saben perfectamente, lo estoy diseñando, lo estoy pensando en las tres dimensiones. Yo cuando salgo del gabinete, estoy pensando en la instalación, cómo recorre en planta, pero también estoy pensando si va por debajo de tierra, si va engrampada a una determinada altura, dónde, si va por tierra, en qué lugar, en qué momento sube y va por mampostería, de acuerdo a un montón de temas que tienen que ver con, por ejemplo, dónde voy a cortar, si es necesario la capa aisladora. Bueno, eso ya ustedes después lo ven con la integralidad de lo que tiene que ver con la obra. Una vez que tenemos el recorrido de cañería, comenzamos a armar los tramos. ¿Sí? Esto es M, habíamos dicho que a partir de ahí y hacia el final de la instalación, vamos a designar con una letra mayúscula las T derivaciones. Acá tengo la primera, A, continúa el recorrido, B, alimenta la cocina y continúa por la medianera. Esta es la T, C, que deriva hacia el termotanque y continúa hacia los calefactores. Y la T, D, que alimenta el calefactor del estar comedor y el calentador de ambiente que está en el dormitorio que da hacia atrás. Y ahí termina la instalación. Luego dijimos que designábamos con un número los artefactos comenzando desde el más alejado. El más alejado en este caso es este calefactor que hacemos mención, sería el 1, el estar comedor el 2, el termotanque el 3, la cocina el 4 y el calefactor que está en el dormitorio del frente el 5. De esa manera podemos comenzar a armar los tramos. Entonces, si lo vemos acá en el gráfico, comenzando, como habíamos dicho, de atrás hacia adelante, vamos a tener el tramo D1, que va de la D hasta el artefacto 1, D2, ¿sí? Aunque sea un tramo cortito, es un tramo, D2, que va desde la T hasta el calefactor del estar comedor. Luego, el tramo CD, ¿sí? El que va entre T y T, la TC y la TD. Luego el tramo C3, que va desde la T hasta la alimentación del termotanque. Vuelvo a C, si voy hacia adelante, llego hasta B, así que el próximo tramo va a ser el tramo BC, que es un nuevo tramo entre T. Recuerden que habíamos dicho que todo lo que es letra y letra son tramos troncales.
el tramo B4, que es el que va hacia la cocina, el tramo AB, otro tramo troncal, el tramo A5, que es el que alimenta el calentador de ambiente del dormitorio del frente, y el último tramo troncal, el tramo MA. ¿Sí? Esos van a ser nuestros tramos. Tramo D1, D2, CD, C3, que es el que va al termo, BC, B4 el que va a la cocina, AB, A5 el que va al calentador de ambiente del frente, del dormitorio del frente, y MA. ¿Sí? Ahí tenemos todos los tramos. Entonces ahora nos queda determinar la longitud de cálculo de cada tramo y el consumo de cada tramo, para luego poder entrar en tabla y hacer la primera parte del predimensionado. Ahora, ¿qué sucede? Habíamos visto que la longitud de cálculo, al ser un método teórico, no coincidía exactamente con lo que vamos a ver en obra. Porque un tramo que va desde una T hasta un artefacto, o sea, que tiene asignada una letra y un número, la longitud de cálculo es la distancia que hay desde ese artefacto hasta el medidor. Entonces, por ejemplo, el tramo T1 no va a ser la distancia que hay desde D hasta 1. Va a ser la distancia que hay desde el artefacto 1 hasta el medidor, recorriendo obviamente la cañería. Todo este recorrido, este y este. Estamos hablando de recorrido directo, nunca entrando en otros tramos. Entonces la distancia va a ser desde 1 hasta la medianera, desde la medianera, desde un muro hasta el otro, desde el muro del frente hasta la T, este tramo y hasta el medidor. Todas esas longitudes sumadas son las que nos van a dar la longitud de cálculo del tramo D1. El tramo D2, lo mismo. Va a ser la distancia que hay desde 2 hasta el medidor. Entonces va a partir desde aquí, va a ser todo este recorrido hasta M. El tramo CD, por eso le ponemos letras y números, porque yo cuando leo en el cuadro CD, que son 2 letras, ya sé que es un tramo troncal, no es un tramo terminal que finaliza en un artefacto. Es un tramo troncal que va desde una T a otra T de la instalación. Entonces, en ese caso, yo tengo que utilizar el caso más desfavorable. El caso más desfavorable refiere al artefacto más alejado, o sea, la longitud mayor, que va a ser el tramo de 1. ¿Por qué? Porque el artefacto más alejado es el 1. Entonces, esa va a ser la mayor longitud. Esa longitud la voy a usar en los tramos troncales. En este caso CD va a tener la misma longitud que D1. Ahora lo vamos a ver en el cuadro. Continuamos. Llegamos acá y tenemos el tramo C3. C3, como es un terminal de un artefacto, la longitud de cálculo va a ser la distancia que hay desde 3, o sea, desde el artefacto termotanque, hasta el medidor. BC, volvemos a un tramo que tiene asignadas 2 letras, es un tramo troncal, volvemos a usar el caso más desfavorable, el del artefacto más alejado, que es de 1. Solamente la longitud estamos hablando. Estamos hablando de longitud de cálculo. B4, vamos a usar en este caso, como es un artefacto, la distancia desde la cocina hasta el medidor. AB, volvemos a usar la longitud mayor. A5, utilizamos la distancia que hay desde 5 hasta M. Y MA, utilizamos también la longitud más desfavorable, o el caso más desfavorable, y la longitud mayor, que es la que corresponde al tramo de 1. ¿Sí? Por eso es que hacemos esta diferenciación entre las T y los artefactos con letras y con números, porque yo, mirando el tramo, me di cuenta que esto es un tramo de un artefacto, igual que esto, igual que esto, que esto y que esto.
Pero CD, BC, AB y MA son tramos troncales. Por eso cuando yo determino que la longitud de D1 son 27 metros, va a aparecer repetida en CD, en BC, en AB y en MA. ¿Sí? Porque yo estoy repitiendo, estoy utilizando, como dice el método, la longitud del caso más desfavorable, que es de 1. Acuérdense que 1 es El artefacto más lejano. el artefacto más lejano, que es el calentador de ambiente que está en el dormitorio de atrás. Luego voy a determinar con las dimensiones parciales las otras longitudes de cálculo. En el caso de 2, este será el calentador de ambiente que está en el estar comedor, así que 24 es la distancia que hay desde ese artefacto hasta el medidor recorriendo la cañería. El tramo C3 es la distancia que hay desde el termotanque hasta el medidor. B4 es la distancia que hay desde la cocina hasta el medidor. Y A5 la que hay desde el calentador de ambiente del dormitorio del frente hacia el medidor. Acá no lo vamos a hacer para no hacerlo muy largo, pero tengan en cuenta que cuando yo hablo de longitud o de distancia, tiene que ver, siempre estamos hablando en 3 dimensiones. Yo tengo que calcular la longitud de cálculo del tramo B4, es todo esto. Es esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? No es en planta. Yo acá tengo un barral, que si vengo por el piso, acá tengo que subir hasta arriba de la mesada, así que tengo metro 10. Tengo un tramo de niple, porque obviamente esta llave de paso va a estar separada de la línea de la plancha, con la cual acá tengo un niple de 30, 40, 50 centímetros. Y acá abajo está la conexión, con lo cual acá, en todo este recorrido, quizás tenga entre 1,5 metros y 2 metros. Eso se suma, ¿sí? Eso es longitud de cálculo también. Con lo cual, en cada caso, yo tengo que sumar todos los tramos, todas las longitudes, tanto en planta como en corte. Bien, ya tenemos lo que son las longitudes, ¿sí? Por eso, esta axonométrica, que para nosotros es muy sencilla porque en la carrera habrán hecho perspectivas mucho más complejas que esta, pero es bastante sencilla y bastante práctica porque me permite no solamente poder visualizar la instalación en una sola imagen y poder, por ejemplo, verificar esto que le decía de las longitudes con todos los tramos, sino que es bastante práctica si yo la dibujo con rigurosidad como para poder llevar adelante el cómputo de materiales. Porque yo veo cada pieza, cada codo, cada T, ¿sí? Yo acá puedo visualizar todas las piezas que van a ir en el recorrido y si está bien dibujadas, difícilmente me equivoqué en el estado de materiales. Bien, habíamos visto que en esta imagen teníamos ya determinado, cuando hicimos el cálculo de potencia, qué capacidad calorífica necesitábamos para cada ambiente y qué artefacto habíamos elegido. Dijimos, en el dormitorio elegimos un calefactor de 2.500 kilocalorías, lo mismo que en el de atrás. En el estar comedor, uno de 6.000, un termotanque de 6.500 y una cocina de 8.550. Pero esto es el aporte calorífico que me da ese artefacto. Yo lo que necesito en realidad es el consumo, porque con eso y con la longitud que determinamos recién, es que voy a entrar en tabla. Entonces tengo que hacer este cálculo previo, que es el cálculo de consumo, que es uno de los puntos que habíamos visto al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que habíamos visto cálculo de potencia y cálculo de consumo. Bueno, cálculo de consumo es esto. Yo tengo el calentador de ambiente del estar comedor, que son 6.000 kilocalorías por hora. Lo que debo hacer es dividirlo por este valor fijo, que es 9.300 kilocalorías por metro cúbico, que es el aporte calorífico que me brinda un metro cúbico de gas por redes, de gas natural. Si yo utilizara garrafa, tubos, chancha,
acá tendría que poner 22.500, ¿sí? Porque es otro tipo de gas. En el caso de gas por redes, yo divido por 9.300. Cuando divido por 9.300, la capacidad calorífica del artefacto, lo que me va a dar por resultado es el consumo de ese artefacto. Este calentador de ambiente, 6.000 kilocalorías, utilizado con gas por redes, consume 0,65 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Ese es el cálculo previo que debo hacer. Lo mismo con el del dormitorio, me da 0,27, lo mismo que el otro dormitorio, el termotanque me da 0,70 y la cocina me da 0,92. Ya con esos valores sí entro en tabla. Entonces, recuerden que cada tramo alimenta a un artefacto o a más de un artefacto. Por ejemplo, cuando yo haga el tramo D1, y siempre estoy hablando, cuando es D1, de el punto de la T, una vez que ya derivó para 2. O sea, D1 solamente va a alimentar el artefacto 1. Entonces, el consumo del artefacto D1 va a ser el de este artefacto. El consumo del artefacto del tramo D2 va a ser el de este artefacto. El consumo del tramo CD va a ser el de estos dos artefactos. ¿Sí? Una vez que yo pasé la boca de alimentación que alimenta el termo, ahí considero qué artefacto se alimenta de ahí hacia el final de la instalación. En este caso son estos dos calentadores de ambiente. El tramo C3 alimenta el termo, el tramo BC alimenta los 3, el tramo B4 alimenta la cocina, el tramo AB alimenta estos 4, el tramo A5 este calentador de ambiente, y el tramo MA siempre va a alimentar todos los artefactos, porque es el primer tramo. ¿Sí? Entonces, como yo hice el cálculo previo, el tramo de 1, 0,27, que es el calentador de ambiente del dormitorio de atrás, el tramo de 2, 0,70, que es el calentador de ambiente del estar comedor, el tramo CD, 0,97, que es la suma de los dos artefactos, el tramo C3, esto es el tramo tanque, 0,70, PC es la suma, no de todo esto, a veces se comete el error de venir sumando todas las filas, no, yo acá sumo los dos calefactores más el termo, entonces 0,27 más 0,70 más 0,70, me da 1,67. El tramo B4, 0,92 es la cocina, AB es la suma de los 4 artefactos, los dos calefactores, el termotanque y la cocina, me da 2,59. El tramo A5 es el calentador de ambiente del dormitorio del frente, y el tramo MA son el calefactor del dormitorio de atrás, el del estar comedor, el termotanque, la cocina y el calentador de ambiente del dormitorio del frente. Ese es el total, 2,86. Ya con estos valores de longitud, de cálculo y de consumo, entro en la tabla. En este caso, el módulo pasado, ¿se acuerdan que vimos con las tablas que después se las voy a subir al grupo de epoxi? Lo que está en el reglamento de la ANAC 200, que es la norma con la que tenemos que regirnos para hacer las instalaciones de gas, las tablas que están ahí son solamente para cañería epoxi, que es la cañería de hierro con la pintura epoxídica, el caño amarillo. Cuando yo tengo que dimensionar en cañería de termofusión, tengo que utilizar las tablas que me provee el fabricante. En este caso, esta creo que es de Sigas. Cada fabricante tiene un manual técnico, esas revistitas que ustedes les entregan cuando hacen la capacitación. Tanto la de Sigas, como la de Fusiogas, como la de Bantec. El consejo es que, creo que lo hablamos esto, el consejo es que si ustedes cuando se matriculen como gasistas en Camusi, con solo el título de arquitecto y siendo profesionales activos, ¿no? Pero con solo el título de arquitecto los van a matricular como matriculado de primera categoría,
El consejo que una vez que tengan ese carnet, el carnet que es celeste y blanco, gestionen las matrículas de las otras 3 marcas de termofusión, porque si algún día les presenta que el comitente ya compró el material, ustedes van a tener que tener el carnet de esa marca para poder presentar el proyecto en Camusi. Entonces, una vez que tienen el carnet de Camusi, rápidamente deberían averiguar para hacer la capacitación en cada una de las 3 empresas. Generalmente se hace en el centro de constructores, ahí en Independencia o en algún otro lugar. Yo, si me entero, se los vuelco ahí en el grupo. Porque eso le va a permitir tener los 4 carnets y cualquier material que tengan que usar van a estar habilitados. Entonces, la ventaja que tiene esto con respecto a epoxi, primero es que, ¿se acuerdan que en epoxi teníamos que multiplicar por 1000 porque el consumo que nosotros daba en metro cúbico por hora, en la tabla de epoxi está en litros por hora? Bueno, acá no tenemos ese inconveniente. Nosotros acá tenemos 0,27 metros cúbicos por hora. Acá está. ¿Sí? Caudales en el metro cúbico de gas por hora. Quiere decir que estamos trabajando en la misma unidad. Entonces, nosotros vamos a buscar, el primer tramo era 27 metros, buscamos como en el caso de epoxi, la longitud, en la primera columna, buscamos 28, 0,27 metros cúbicos, ya con 1,057, que es la primera columna, estamos pasados, con lo cual, con un caño de 20, vamos a andar bien. El segundo tramo de 2 tiene 24 metros, 0,70, 1,14, no es suficiente, 20 también vamos a utilizar. El tramo CD tiene 27 metros y 0,97, 1,057, nos sigue dando 20. El tramo C3, que es el del termotanque, 20 metros y 0,70, 20 milímetros de diámetro. El tramo BC, que es el que va hasta la T que deriva de la cocina y alimenta los 2 calefactores y el termo, 27 metros, 28 y 1,67. Quiere decir que ya este me es insuficiente, tengo que pasar al siguiente. Subo y es 25. Esto no es exactamente el mismo, pero en el mercado esto sería el equivalente a media, este a 3/4 y este a 1. El tramo B4, que es el que va a la cocina, 13,50, utilizamos 14, 0,92, con 20 no es suficiente. El tramo AB, 27 metros y 2,59, ya no nos da tampoco para 25, tenemos que saltar a 32, aunque acá se pase por mucho, 5.149 no importa, 5,149. Si este no es insuficiente, tenemos que irremediablemente ir a 1 pulgada, o 32, mejor dicho. El tramo A5, 5 metros y 0,27, nos da 20, y el tramo MA, 27, utilizamos 28, y 2,86, sigue dando 32. ¿Sí? Entonces nos queda de esta manera. 20 milímetros, 20, 20, 20, 25, el tramo que va entre T y T a la T que lleva la cocina, el tramo de la cocina 20, el otro tramo que va hasta donde deriva el calefactor del dormitorio del frente 32, y el tramo que va desde el medidor hasta la primera T también 32.
Esa sería la primera parte del cálculo. Es lo que vimos el módulo pasado cuando vimos el método, ¿sí? Hacíamos esta primera parte, porque esta primera parte del cálculo nos sirve para poder definir los diámetros, los tramos, y cuando hagamos la caída de presión con el listado de piezas, saber qué diámetro tiene cada uno, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer el listado de materiales. Entonces, en el caso del tramo de 1, si miramos, a ver, vamos a poner la axonométrica. Ahí está. Entonces, sobre esta axonométrica yo voy a ir haciendo el listado de materiales que me va, el listado de piezas, perdón, que me va a permitir determinar el cálculo de la caída de presión. Entonces, tengo 1, 2, o 1, el codo de terminación acá, donde conecto. 2, 3, 4. Tengo 4 codos de 20. Luego tengo la llave de paso. ¿Cómo? Margarita, ¿preguntamos algo? No, te estoy siguiendo hablando cómo va la Perdón. instalación. Tenemos entonces los 4 codos, la llave de paso, luego ya aparece la T. Esta es una T flujo a través. Pero, como este tramo sigue siendo de 20, la T es de 20. Una T flujo a través de 20. Llego aquí, tengo un codo de 20. Acá tengo una T que ven que es flujo a 90. Flujo a 90. Pero es una T de 25, porque este tramo ya me daba 25, yo, ¿se acuerda que dijimos que reduzco después de la T? Quiere decir que en este caso la T es de 25 y acá reduje a 20. Entonces tengo el codo de 20, acá tendría un buje reducción de 25 a 20 y una T flujo a 90 de 25. Luego tengo el codo de 25, una T flujo a 90 nuevamente de 25, 1, 2, 3 codos, no, esto era 32, ¿no? Esto era 32. Sí, entonces esta T de 32. Esta es una T flujo a 90 de 32. Luego tengo 1, 2, 3 codos de 32, una T flujo a 90 de 32 y 2 codos de 32 que son lo que me permiten llegar y conectar el pilar donde va a ir conectado el medidor. ¿Sí? Por eso este gráfico es práctico porque me permite eso. Acá, mirando el gráfico, hice todo mi listado de piezas. Acá hay un error, esto es 32, esta T de 32. Me permite hacer todo un listado de piezas mirando la axonométrica, esa de alambres. La ventaja que tengo acá en termofusión es que yo tengo directamente el valor. ¿Se acuerdan que en epoxi tenía una tabla, la tabla 18 en la que yo multiplicaba el diámetro llevado a metros, ¿sí? Estaba cuando era media pulgada, era 13, yo tenía que llevarlo a metros, que era 0,013, multiplicarlo por un coeficiente, en el caso del codo 90 era 30, multiplicaba 30 por 0,013, ¿sí? Era todo una serie de procedimientos que tenía que hacer para llegar al valor. Acá directamente yo tengo 4 codos de 20, digo acá, bueno, busco codo, codo,
codo normal a 90 de 20, 0,953. Entonces yo solamente hago 0,953 por 4, porque eran 4 codos, ya tengo determinado el valor. ¿Sí? Lo mismo con el resto de las piezas. La llave de paso es 0,678. La T, flujo a través de 20, 0,322. Quiero decir que todos estos valores, Esta termina 5,5. todos estos valores, Bueno, al pelo, te aviso. Todos estos valores están directamente en tabla, no tengo que hacer ningún cálculo previo. ¿Sí? Entonces, solamente multiplico en este caso que tengo más de una pieza. Me van a dar los parciales. Sumo todos los parciales. Y eso va a ser la longitud equivalente del tramo. 15,209. 15,209 es la suma de todos estos parciales. Recuerden que yo tenía 27 metros de longitud inicial. Con lo cual, cuando yo sume estos 15,209, me da 42,209. Fíjense cómo, a partir de la cantidad de piezas que tengo, se me incrementa la longitud considerándola 15 metros más larga. Es algo muy difícil de poder resolver, ¿no? Pero si yo dijera, bueno, tengo el medidor acá y este caño viene directo hasta acá, alimenta ahí, no, tendría 2 piezas, tendría 2 codos o 3 codos y una llave de paso y alguna derivación, ¿sí? Llevándolo al extremo del absurdo, digo. Todo este recorrido que me implica esa cantidad de piezas me lleva a esto. Me lleva a tener que considerar ese tramo 15 metros, 209 más largo. Ese es el valor que yo ahora voy a utilizar para volver a entrar en tabla. Entonces ahora con 42 metros y el mismo consumo, porque el consumo no varió. 42 tendría que ir a 44. Y el consumo era 0,27. 0,84 me sigue dando 20. Este no modifica, pero seguramente algunos sí, quizás. A ver, del inicial, no sé si modifica en este caso alguno. Bien, acá ya no tengo más 27 metros, sino son 42,20. El consumo es el mismo porque eso no se modificó. Acá me siguió dando 20. El tramo de 2, que es el que va desde el calefactor que está en el estar comedor hasta el medidor, me sigue dando 20, pero el tramo de CD, que es entre T y T, que me daba 20, ya ahora me da 25. El tramo C3, que es el que va desde el termo, me sigue dando 20. El BC me sigue dando 25. El B4 me da 20, vamos a tener que adoptar 25 porque recuerdan que en el caso de las cocinas me exigían llegar con 3/4 pulgadas. Yo hago todo el predimensionado, la primera etapa y la segunda etapa. Si a pesar de ello me sigue dando media pulgada o 20 milímetros, adopto 25 o 3/4 de acuerdo al caso. AB me sigue dando 32, A5 me sigue dando 20 y MA me sigue dando 32. Con lo cual, bueno, en este caso nos modificó solamente el tramo CD, que daba 25 y nos pasó a dar 20 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, lo que debo buscar es eso, es hacer el recorrido lo más directo posible, con la menor cantidad de piezas, y yo voy a poder
mantener el diámetro en tanto y en cuanto esté, cuando yo entro en la tabla, si estoy muy cerca del límite, seguramente cuando haga la caída de presión, voy a pasar al diámetro siguiente. ¿Sí? Va a tener que ver con eso. Recuerda que había algunos que había uno que nos daba 2000 y pico, que nos pasábamos de acá, pero estaba muy lejos de los 5100, con lo cual yo voy a tener que tener mucha cantidad de piezas que me den caída de presión como para poder pasar al diámetro siguiente. En este caso, bueno, solamente un diámetro nos pasó al diámetro siguiente. El caso de termofusión, como les decía, es un poco más sencillo porque tengo menos cálculos previos. Tanto en el caso de la longitud equivalente como en el caso de la primera parte del predimensionado. Acá las tablas están ya preparadas para directamente buscar el valor, y en el otro tengo que hacer un cálculo previo que tiene que ver con un reglamento y tablas que son muy viejas. Y que... Bien, ahí terminaría el procedimiento de cálculo del caso de termofusión. No sé si la semana pasada no, la última vez que nos vimos, que fue hace 15 días, vimos el método de cálculo en 2 ejercicios no tan reales como este, y lo vimos en el caso de cañería de epoxi. Hoy lo vimos acá en termofusión. El procedimiento es el mismo, modifica lo que le decía, esos cálculos auxiliares y las tablas que tengo que utilizar. Si quedó alguna duda del módulo pasado que tenía que ver con el método de cálculo o con lo que vimos hoy, díganme y lo vemos. Ahora que estamos con el power acá de método de cálculo. No sé si quedó alguna duda con respecto a lo que vimos hoy o con respecto a cómo es el procedimiento de cálculo en sus 2 etapas. Es muy claro y muy útil, obviamente, la axonométrica Es para muy poder ver útil, todas las piezas. Sí. claro, exacto. Sí, es muy útil porque yo puedo, con algo muy sencillo, que es que para nosotros esto, yo estos cursos también los doy en lo que se llama formación profesional, que son lo que antiguamente eran las escuelas esas de artes y oficios. Y hay gente que a lo mejor lo último que hizo fue la primaria, entonces esto quizás le cuesta entenderlo, dibujarlo. Para ustedes esto es algo extremadamente sencillo, acostumbrado a hacer perspectivas a 2 puntos de fuga. Esto es muy sencillo y muy práctico, que permite poder ver la instalación en forma, en su totalidad. Espacial, Sí, sí, espacial, sí. espacial, exacto. En algo dibujado en el plano, ¿no? Pero bueno, si estuvo claro, me alegro, quiere decir que cumplió el objetivo. Y si hay alguna duda de esto o de algo y quieren aprovechar ahora, la despejamos, no hay ningún problema. Yo ahora, ahí me han ido pasando algunos contactos de ustedes. Yo he armado un grupito de WhatsApp, porque la otra vez tuvimos así como un desencuentro. Entonces, yo le digo, bueno, armemos un grupito de WhatsApp, no tengo problema ahí. Cualquier contratiempo, cualquier circunstancia de último momento, nos comunicamos por ahí, que es algo muy directo. Y ahí yo después les voy a subir algunos manuales técnicos, la normativa en PDF para que puedan tenerla. Y no tengo inconveniente que si hay alguna duda, quieren verla, quieren hacerla por ese medio de WhatsApp, no tengo ningún inconveniente. Bueno, gracias a vos, Vanessa. Muchas gracias. Hasta ahí vamos a ver hoy. Si, como les decía recién, si hay alguna duda, aprovechen ahora, y si no, los libero para que sigan con sus actividades y nos vemos, si Dios quiere, el viernes de la semana que viene. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Florencia. Gracias a vos, Leonardo. Te agradezco. Bueno, gracias a vos, Ulma. Gracias, Margarita. Hasta el viernes. Que tengan lindo fin de semana. Gracias a vos, Agustina Plegro. La idea es esa, que al no ser presencial, esto tiene sus ventajas y sus desventajas.
es más práctico para el que tiene que trasladarse, pero la presencialidad tiene otra cosa que es mucho más amigable, si se quiere. Pero bueno, también es un desafío que por este medio poder ser claro y que todos puedan entenderlo. Así que les agradezco. Gracias, Enrique. Gracias a vos.